Hey, saludos, saludos. Espero que todos estén bien. Estamos en el episodio número 7. Hemos llegado hasta el episodio número 7. Si has llegado hasta el episodio número 7, te felicito porque todos estos videos, es la primera vez que hacemos esto. Estamos tratando de hacer lo mejor que podamos para que tú puedas tener una buena experiencia, para que no haya nada que te desconcentre. eh, para que tú puedas escuchar bien. Estamos tratando de usar micrófonos aquí para que no haya problema en tu poder escuchar este video. Eventualmente hacemos los videos mejores. Estamos grabando con un celular. Algún día tendremos una buena cámara, con una mejor resolución, un mejor background, pero el Season 1 lo vamos a hacer igual hasta ahora. Vamos a hacer el mismo background, el mismo set, y después lo vamos poniendo más lindo para que te sientas mejor si quieres. Si está en la voluntad de Dios que hagamos más de el Season 1, ¿ok? El tema de hoy va a ser las limitaciones. ¿Qué, qué limitaciones, qué cosas pueden limitarte a ti? Limitarte a ti a hacer algo en Dios, limitarte a ti a que cumplas tu propósito, limitarte a ti a experimentar algo que te pertenece. Una limitación, vamos a tratar de profundizar un poco hoy. Vamos a empezar entonces un poco a irnos más a, a conceptos más espirituales, ¿ok? Aunque yo trato de profundizar en todos los episodios algo, pero hoy vamos a tratar de ver si con el Espíritu Santo podemos trabajar de una forma que podamos darle con esto. ¿Qué limitaciones tenemos? Vamos a hablar vamos a hablar de un principio que Jesús dijo. Y esto yo lo aprendí, esto fue una de las cosas más interesantes que yo aprendí cuando yo empecé a hacer algo para Dios. ¿Qué fue una de las cosas que yo aprendí? Que todo lo que ocurre en el mundo espiritual, en la atmósfera espiritual, vamos a llamarle atmósfera espiritual, en el cielo, en ese sitio donde no se ve con los ojos físicos, todo lo que ocurre allá se refleja en lo que se ve. Pablo lo mencionó varias veces, que todo lo que está hecho de lo que no se ve. Él está hablando de este lugar que no se ve, esta atmósfera, este cielo. eh, Todo lo que ocurre allá se ve en lo natural. Entonces, no sé si se acuerdan uno de los episodios cuando Dios le dijo que le iba a dar las llaves a la iglesia y que todo lo que atáramos en los cielos se ata en la tierra. Y todo lo que desatáramos en los cielos se desataba en la tierra. Antes de que ocurra algo aquí en este plano visible para nosotros, primero está ocurriendo en el plano invisible. Pues esto es un principio poderoso. Porque si esto es así, entonces primero tiene que ocurrir ¿dónde? En lo invisible para que ocurra en lo visible. Y si ya Dios nos dio las llaves, quiere decir que si tú posees una llave, tú entonces puedes atar. ¿Qué significa atar? Prohibir. Prohibir algo en el mundo invisible y se prohíbe en el mundo visible. Eso era lo que él estaba diciendo. Incluso se fue más allá. Le dijo a la iglesia, te voy a dar las llaves. Y después menciona y dice, las puertas del Hades, que son puertas, eso lo hablamos aquí la otra vez, accesos. Puertas son accesos. Los accesos del Hades no van a poder prevalecer con los de la iglesia. Así que, si nosotros fuimos llamados para reinar en lo visible, nosotros fuimos llamados para reinar en lo visible, quiere decir que tenemos unas llaves y que todo lo que ocurre en lo invisible se refleja en lo visible. Si tú fuiste llamado a señorial, a fructificar, a sojuzgar lo visible, no lo puedes hacer a ciega de lo invisible. Tampoco puedes administrar la autoridad que Dios te ha dado de atar, permitir, prohibir o desatar, que sería desatar algo. Si Dios te ha traído al mundo y te ha dado dones y Dios te ha dado un propósito y Dios te ha dado todas estas cosas por las cuales tú tienes que reinar, pues quiere decir que todas estas cosas están ¿dónde?
Si tú fuiste enviado aquí con un propósito, ese propósito tuyo está ¿dónde? Está en un lugar. Está en un lugar para que tú lo manifiestes aquí en lo visible. Hay proyectos, hay sueño, hay enseñanza, hay negocio, hay cosas que Dios te ha dado, que es tu trabajo y tu propósito de manifestarlo aquí en la tierra. Ahora, si podemos ir después a la parábola de los talentos, que lo hablamos un poquito, y Dios dice, a tantas personas le dio tantos talentos, ¿verdad? Ahí lo que está diciendo es que se te dio algo. Tú tienes algo para traer aquí. Hay algo que tú tienes que reinar aquí. Entonces, ¿qué sería un buen ejemplo de un rey en la tierra? Un ejemplo de un rey en la tierra es que un rey tiene algo, tiene autoridad. ¿Qué es un rey hoy en día? Un rey tiene abundancia, tiene respeto, tiene, como dije ya, autoridad. Un rey está manejando algo. So, si tú pones eso y lo tratas de aplicar a tu vida, ¿en qué área tú te sientes que estás haciendo eso? Y si tú no sientes que estás haciendo de ninguna forma esa área, no te preocupes porque para eso estamos aquí, para entrenarnos, para tener herramientas, para poder operar en lo que Dios te ha llamado a ti. Ahora, ¿cuáles son estas limitaciones que te impiden hacer algunas de estas cosas? Y una de las que me gustaría hablar sería una de las mayores, principales limitaciones que tú tienes. ¿Alguien puede pensar cuál ustedes creen que sea una posible limitación? Miedo a grabar. Miedo. El miedo. ¿Qué es el miedo? Vamos a tratar de definirlo en nuestras palabras. El miedo es una fuerte limitación. ¿Por qué el miedo es una fuerte limitación? ¿Qué es el miedo? Vamos a tratar de visualizar las veces que tú has sentido miedo, las veces que te has sentido con temor y vamos a definirlo simple. El miedo es que tú crees que algo no va a ir bien. El miedo es que tú sientes miedo y tú sientes que algo malo va a pasar. Miedo a fallar. Miedo a fallar. Pero tú piensas que cuando tú sientes miedo, estás a punto de experimentar algo malo, algo negativo. El miedo es miedo a que cuando haga algo no salga bien. Pero ¿qué es real miedo? Miedo es que tú crees que eso malo te va a pasar. Pero miedo y pena es lo mismo. No sé cómo le llaman pena, no sé cómo le llaman pena, pero puede ser que en tu país pena, vergüenza yo creo que no es lo mismo que miedo. Vergüenza es, me están viendo a mí y me siento desnudo. Están viendo una realidad mía que nadie veía. Vergüenza, cuando te miran quién tú realmente eres y lo que tú realmente eres no es bueno para ti. Si lo que tú realmente eres es bueno, pues no te importa, no te va a dar vergüenza. Si tú estás bien fuerte, o lo voy a decir mejor para poder mantenerlo. La vergüenza, si tú estás bien fuerte y tú has trabajado y, y por ejemplo, estamos hablando y te quitan la ropa de momento, tú dices, ah, qué fuerte yo estoy, no me da miedo que me vean, si yo lo que tengo aquí es, mira, estoy fuerte, Dios me bendijo con un buen cuerpo, miren todo lo que ustedes quieran ahí, no hay vergüenza. Ahora, si tú estás con algo que no te gusta, que cuando tú lo pones al lado del que está fuerte, no se ve bien, tú piensas que lo que tú estás no se ve bien, porque eso es lo que tú piensas, entonces que te quiten la ropa, ¿qué te da? Vergüenza. Porque tú piensas que lo que tú tienes no es bueno. Entonces, mucha gente les da vergüenza hacer algo porque no creen en ellos mismos, no creen que Dios les ha dado algo bueno.
Tú has visto un gordito que no se ve nada de bien y va por ahí sin vergüenza, se quita toda la ropa, no le importa hasta si está desnudo completo. No le da vergüenza, no tiene, ve y se quiere a sí mismo. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? So, miedo es más, o me va a salir mal, o me va a dar vergüenza. Tengo miedo a que me dé vergüenza, pero son dos cosas diferentes. El miedo es que tú estás aplicando fe, tú estás usando la fe de que algo malo te va a pasar. So, adivinen qué, el miedo va a traer eso malo. Porque la fe atrae. La fe atrae, te atrae lo que tú crees que va a pasar. Pero si tú crees que te va a pasar algo malo, ¿qué tú crees que estás atrayendo? Algo malo. Si tú vas a emprender un proyecto y tienes miedo, mejor arregla el miedo antes que emprendas a emprender el proyecto. Porque cuando emprendas el proyecto, lo que tú estás atrayendo es que tú crees que no te va a salir bien. Mejor no empieces el proyecto todavía. ¿Entienden para dónde vamos? ¿Qué puede limitar? Pero ¿cómo vencer el miedo? ¿Cómo no tener miedo? ¿Cómo vencerlo? Pues? ¿Cómo vencerlo? Esa es una buena pregunta. Vamos a ver si al final de este episodio, si yo hago un buen trabajo para darte herramientas para que tú puedas vencer. Pero el primer reto que tienes es el video. Tú tienes una semana para hacer algo. Si tú te preguntas a ti mismo, ¿cómo yo puedo vencer este miedo? Porque me da miedo a grabarme, que otros muchachos de discípulos vean. ¿Será que te da vergüenza que lo que tú tengas de conocimiento no sea mucho? Entonces tú lo que estás pensando es que dentro de ti no hay mucho. Cuando sin embargo, Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios te amó desde antes de la fundación del mundo. Y Dios puso algo en ti tan valioso que hizo que tú estés aquí. Busca las estadísticas o las probabilidades para que una persona exista y es bien difícil. Es más fácil ganarte una lotería a que tú hayas venido a la tierra. Imagínate si tú eres tan valioso. Tú no te puedes avergonzar del nivel de conocimiento que tú tienes, porque eso es lo que tú tienes en ese momento. Ahora, por eso estás aquí, para que entonces aumente tu conocimiento. Pero lo que tú tienes ahora mismo, ¿qué estás haciendo con él? ¿Entiendes para dónde voy? Si tú tienes miedo a grabarte en un video y tienes miedo a que ellos vean, otras personas vean lo que tú realmente eres, quiere decir que tú no estás convencido que lo que tú tienes vale. No, no importa. Hay que entender, hay que reconocer. Yo estoy en este nivel de conocimiento. Esto es lo que yo sé. Esto es lo que Dios me ministró a mí. Y no me da vergüenza decirlo porque esto soy yo. Esto soy yo ahora. Si lo que yo soy es un poquito, ¿está bien? ¿Qué estás haciendo con ese poquito? El que tiene 5 talentos los invirtió y consiguió 5 más, ¿verdad? En la parábola, que lo explicamos en los otros episodios. Pero el que tenía 1 podía conseguir 1 más. Pero el que tenía 1 le dio ¿qué? Miedo. Y fue y ¿qué hizo? Lo enterró. ¿Qué significa enterrarlo? Lo escondió. Solo que Dios te dio a ti. Si tienes miedo que otros lo vean, estás haciendo exactamente lo de esta parábola. Lo estás escondiendo dentro de ti y lo disfrazas para que nadie lo vea. Es lo mismo. ¿Cómo entonces vences el miedo? Sal. Para eso es que estamos activándote en ese videito. Graba lo que tú seas. Sé genuino. Sé uno. Sé tú. Sé tú. No tengas miedo de que todo el mundo vea lo que tú eres. Porque lo que tú eres y lo que tú tienes para dar, probablemente alguien lo necesita. Lo que pasa es que tú no lo sabes. So, si lo que tienes que hacer es creer un poco más en ti, cree que si tú estás aquí y tú estás vivo y estás viendo este video, hay algo valioso en ti. Porque Dios te hizo con un propósito. Dios no te hizo para existir y ya. Hay algo en ti. Vamos a buscarlo. Vamos a encontrarlo. Vamos a sacarlo de la tierra donde lo enterraste y vamos a multiplicarlo. Así que volvemos. ¿Cómo vencemos el miedo? Vamos a ver
vamos a ver un ejemplo de miedo en la Biblia. Y vamos a usar el ejemplo de David. Vamos a la Biblia, estamos en 1 Samuel 17. Vamos a dar un background de esto, si es la primera vez que alguien escucha esta historia. Después vamos a ir a lo que está escrito y vamos a brincar varios versículos. Pero tú después puedes leer estos versículos un poquito para atrás, un poquito para abajo, para que veas el contexto de la historia. Pero aquí lo que está ocurriendo es, David lo mandan a pastorear las ovejas, lo necesitan. Cuando el papá dice, 3 de los hermanos de David están en la guerra, porque era tiempo de guerra en aquel entonces, y el papá de David le dice, mira, envíale esto para que tus hermanos puedan comer, estén bien, y dime cómo ellos están. Quiero saber si ellos están bien. David va, y cuando David va, se da cuenta que están todos afuera ya. En un lado está el ejército del pueblo de Israel, en el otro lado estaba el ejército de los filisteos. Estaban allí, incluso ahí dice que estaban peleando, pero como estamos hablando de que hace el miedo, vamos a ver desde dónde empieza el miedo en este contexto, y de la forma que yo veo esto, cómo David manejó este problema. Están ahí. En aquel entonces todavía existían gigantes, solamente para que lo sepa. Estos gigantes, específicamente, medía aproximadamente 10 pies. Eran 9 a 10 pies. Grande, empiezan a hablar una descripción, no lo vamos a hacer porque no tengo mucho tiempo para eso, pero alguien de 10 pies, son 7 pies, es Shaquille O'Neal ahora mismo. Imagínate 3 pies más que Shaquille O'Neal. Y este tipo se estaba parando ante el pueblo de Israel y por 40 días estaba diciéndole, maldiciéndole, y aquí vemos que cómo el pueblo reaccionaba. Versículo 8 dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole, ¿para qué os has puesto en orden en batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga a mí, que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestro siervo y nos serviréis. Y añadió el filisteo. Y aquí lo que está diciendo es una de las cosas que él mencionó. Hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl, todo Israel, y estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ok, él decía muchas cosas. Cuando él decía muchas cosas, aquí no explican todas las cosas que él decía. Pero él se paraba, eso lo dice más adelante, te lo voy a resumir. Él se paraba, por 40 días estuvo haciendo esto. O sea, por 40 días, 2 veces al día, él se paraba y amedrentaba a todo el pueblo. Él decía, maldecía y decía cosas que causaban que todo el mundo tuviese miedo. Interesantemente, el 40 podemos tratar de explicarlo un poquito porque el 40 es bien importante aquí. Esta parte fue bien importante porque por 40 días, el 40, quiero que prestes atención, el 40 representa un tiempo en preparación para algo fundamental, con el propósito de algo grande. Vamos a llamarle a eso. Hay mucho más con el número 40, porque el 40 son 40 semanas a lo que el bebé se está preparando. ¿Para qué? Para salir al mundo, para venir al mundo. 40 días fue en preparación. 40 días fueron los 40 días que hizo Jesús en ayuno. 40 años fueron los que estuvo el pueblo de Israel en Israel. 40 representa una temporada, un ciclo de preparación para algo bien fundamental.
So, este gigante estuvo por 40 días preparando todo un plan y una estrategia que el propósito inicial era hacer que todo el pueblo de Israel fueran esclavos de ellos. Pero en el 40 días, porque si dice que estuvo por 40 días, lo vamos a leer después más adelante, de casualidad apareció un personaje. Y el personaje empezó a escuchar lo que 10 pies, imagínense un Shaquille O'Neal, pero 3 pies más. Y lo que está es diciéndole, vamos a pelear 1 a 1. Ni siquiera está diciendo, vamos para la batalla entre todo el mundo aquí. Vamos a pelear 1 a 1. El reto era un poquito grande, ¿no? Cuando David, este personaje, entra, escucha lo que el gigante está diciendo y mira cómo reaccionó David. Y esto es la parte que quiero que vea desde qué estaba ocurriendo en el mundo espiritual, porque todo lo que ocurre en el mundo espiritual ocurre primero y después se manifiesta en lo que nosotros tenemos visible. Lo que está pasando por 40 días en lo invisible. Miedo. Exactamente. No miedo nada más. Por 40 días estaba estableciendo el fundamento para tener miedo, perpetuidad por el pueblo de Israel. No era solamente miedo para la guerra. Los 40 días representan que había un plan. Por 40 días consecutivamente estaba ocurriendo esto. Mira lo que va a hacer en versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y la escuchó David. Él escuchó las palabras. Él enfrentó la información. Pero mira cómo reaccionó a la información. Entonces habló David a los que estaban junto con él diciendo, ¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitare este oprobio de Israel? So, él está diciendo, ¿qué le van a dar al que venza a este tipo? Primero, él no tiene miedo de la misma forma que todo el mundo. No sé si él tuvo miedo en absoluto, pero algo estaba ocurriendo con él que decía, ¿qué es lo que le van a dar a quien venza a este? Que está haciendo este tal oprobio ante todo el pueblo. Tiene todo el pueblo teniéndole miedo. ¿Por qué? Y aquí te da una señal de cómo David manejaba este concepto. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Ella. Ok, vamos a parar aquí un momentito. Físicamente, hay que pelear con un tipo más grande que Shaquille O'Neal, bien diestro y es 1 a 1. Pero David conocía algo. David no se dejó llevar por lo que veía el mundo físico. David lo primero que reconoció fue que, espérate, ¿quién es este? Que lo que él está haciendo está provocando al que está con nosotros. Ok, vamos a tratar de, vamos a echarle luz a esto. Hay un reto. Está difícil el reto. Vamos a hablar claro. Vamos 1 a 1 con un tipo más grande y más fuerte que Shaquille O'Neal. Y David está diciendo, ¿quién es este? So, David no está viendo lo físico. David entendía que lo que ocurría en el mundo espiritual se manifestaba en el mundo terrenal. So, cuando David veía este gigante, él veía otra cosa que todo el pueblo, incluyendo el rey, no veían. Todo el mundo dice, ¿no han visto este tipo? Este tipo está grande. O sea, esto está bien difícil. Aquí
Aquí mejor vamos a entregarnos y vamos a ser esclavos y vamos a servirle a este tipo porque nos va a matar. Eso era lo que la gente tenía miedo. Porque ¿qué es miedo? Ellos tenían miedo que este tipo los matara. ¿Ok? Pero cuando David se presenta ante la misma situación, David lo que dice, ¿quién es este? Que Shaquille O'Neal quiere un 1-1 conmigo, pero que se cree Shaquille O'Neal. Que está provocando al ejército de Israel. Espérate. A los escuadrones del Dios viviente. ¿Qué está viendo David? Que lo que está haciendo ese tipo, más grande que Shaquille O'Neal, que lo que él está haciendo no era una pelea contra ellos. Lo que él estaba haciendo era algo que en el mundo espiritual se estaba haciendo. Vamos a ver para adelante. En este ejemplo que estoy dando, está ocurriendo algo en el mundo invisible, en el mundo espiritual. David lo está reconociendo. Es lo primero. David conocía este principio. David dice, ok, este tipo está aquí diciendo todo esto, pero esto está ocurriendo en el mundo espiritual primero. ¿Quién es este que se cree que puede con los que están con nosotros? Habla con Saúl y le dice, yo voy a ir con este tipo. Saúl le dice, mira, no, tú no puedes. O sea, tú eres un muchacho. Este tipo está grande, este tipo está peleando, tú no tienes estrategia militar ni nada. Dijo, hombre, no. Este tipo que se va a creer, si Dios está con nosotros, Dios está conmigo, vamos para allá a meterle. Fue para allá David, y cuando David está aquí es cuando ocurre la guerra primera. Aquí, en este versículo que vamos a leer, es cuando se pone serio. Y aquí quien gana la batalla, la gana primero en el mundo espiritual. Yo te lo voy a probar. Antes que David peleara con el gigante, él se puso a guerrear espiritualmente, o vamos a usar otro término para que nosotros lo podamos entender a este siglo. Él se puso a guerrear con él en energías. Se paraba a él, porque él lo vio lo que estaba haciendo, él se paró delante del gigante, y lo que empezó a ocurrir fue la guerra que determinó quién ganó en el mundo invisible. Fue una guerra de energía. ¿Qué era lo que le estaba diciendo el gigante? ¿Y cómo le respondió David? Y lo que ocurrió en el mundo espiritual fue lo que vimos en el mundo natural. Te lo voy a probar. Versículo 43. Y dijo el filisteo a David, soy un perro para que vengas a mí con palo. Y maldijo por sus dioses. Empezó a decir maldiciones sobre David en el nombre de sus dioses. Dime si el filisteo no conocía a lo mejor un principio también. Lo mismo que el filisteo estaba haciendo, lo empezó a hacer con David. Lo maldijo. ¿Qué es maldecir? Es decir algo malo sobre alguien. Él envió esa maldición. Mira cómo respondió David. Espérate, versículo 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Le dijo, ven a mí. Versículo 45. Y dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mira lo que está diciendo él. Tú me acabas de lanzar todas estas maldiciones. Tú me estás lanzando a mí todas estas lanzas. Tú me estás lanzando todo esto. Pero yo vengo contra ti. Y después de eso, que le dice que esa es una historia bien famosa. Yo vengo contra ti en el nombre. Esto está ocurriendo en el mundo espiritual. Acuérdense, todo lo que ocurre en el mundo espiritual ocurre primero y después en el mundo físico. Y después le dice, mira lo que le dice en el versículo 46. Y esta es la parte que yo creo que David profetizó. Jehová te entregará, versículo 46,
Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Mira qué bravo se le puso a David. Estaba difícil la cosa, ¿verdad? Aquí David le ganó. Le ganó en el mundo espiritual. No nada más le ganó, dijo lo que iba a pasar. Le ganó, el propio profetizó. Y la historia te la voy a resumir porque no quiero leer, pero si tú estás viendo este video, ve la historia para atrás, para adelante y vas a saber lo que te estoy diciendo. Justo después de eso, justo después de decir eso, se fue corriendo, cogió una piedra, todo el mundo sabe la historia, se la tiró, le dio en la cabeza y el tipo se cayó. Fue a donde él, cogió la espada de él y le picó la cabeza. ¡Fum! ¿Dónde ocurrió primero? Ahora, me preguntaron ahorita cómo yo venzo el miedo. ¿Por qué David pudo ver esta situación desde una perspectiva diferente? ¿Qué perspectiva él vio? Ok, todo ocurre allá primero. Alguien le dijo eso. Todo lo que ocurre allá se mueve aquí. Yo estoy viendo a este gigante, estoy viendo este problema grande, estoy viendo esto que se ve bien imposible físicamente, pero espérate, si todo lo que ocurre allá es primero, pues entonces vamos a ganarlo desde acá arriba. ¿Cómo lo hizo? Recibió la energía negativa, las maldiciones contra él, y dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina. Tú me has lanzado a mí con todo lo que tú puedas, con todos los dioses que tú quieras. Pero yo vengo contra ti con algo mayor. Y no nada más eso, déjame decirte que nosotros cargamos una promesa, nosotros cargamos un propósito y te estás metiendo con el que carga, con el que nos envió con este propósito. Tú estás peleando con él. Y déjame decirte que hoy mismo te va a pasar esto. Y él vino y declaró con su palabra lo que iba a pasar. ¿Cómo David pudo hacer eso? Te voy a explicar cómo David pudo hacer eso. Vamos para atrás. Cuando David habla con Saúl. ¿Qué le dio la confianza a David para manejar este problema? ¿Qué herramientas tenía David? ¿Qué conocimiento, qué experiencia le dieron a David la seguridad de hacer esto histórico? Versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ningún a causa de él. Tu siervo, refiriéndose a David, irá y peleará con este filisteo. Saúl le dice, el versículo 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. Versículo 34, David respondió a Saúl, tu siervo, mira lo que le dice David, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Versículo 36. Esta es la parte que él entendió. Él entendió un principio. Fuese león, fuese oso, tu siervo los mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Ahora vamos a parar aquí. David entendió un principio. David dijo, ok, en mi experiencia, que era muchacho, en mi experiencia, vamos a profundizar un poco. En mi experiencia, yo había
luchado con un león y con un oso. Ahora, si tú tratas de imaginarte que ibas a pelear con Shaquille O'Neal, eso era difícil, ¿verdad? Imagínate si tú tienes que pelear con un león. ¿Será eso difícil también? Yo creo que sí. ¿Has visto un león? Y a rayos. Habían batallas que él había peleado y en esas batallas él aplicó el mismo principio. Esas batallas a él le dieron confianza. Yo me imagino que la primera vez que tuvo que pelear con uno de ellos fue la primera vez que él enfrentó un problema. Hubo una primera vez. Esa primera vez probablemente experimentó miedo. Probablemente, estoy yo imaginándome. Pero él venció esa primera vez. Después vino otra segunda vez y probablemente la primera vez era más fácil. A lo mejor la primera vez fue un león. Maybe la segunda vez fue que se enfrentó al oso. Y él aplicó el mismo principio. Una de las cosas que él tuvo que vencer en esas otras batallas fue lo mismo que él fue vencido, que él aplicó para el filisteo. Número 1, él sabía que había algo detrás de él, que había un Dios con él. Él sabía que él tenía un propósito. Y cuando tenía que actuar ante una dificultad, aplicó el mismo principio. Lo venció en el mundo espiritual y después fue y accionó. Él hizo eso, se dio cuenta que le funcionó, cogió seguridad, vino la próxima vez, él tiene una responsabilidad, no puede perder un animal, ese animal representa importante, vino otro, ¿qué hizo? Lo venció. Ahora, cuando se enfrentó con el grande, había una gran multitud aquí, su vida estaba en juego. Así que la pregunta sería, ¿qué momentos tú has tenido que se te presenta una dificultad y viene miedo? Esa es tu oportunidad de comenzar a entender algo que David entendía. Si tú logras vencer esa oportunidad, cuando tú empiezas a vencer esa primera oportunidad, después viene otra oportunidad. Cuando tú comienzas a vencer en esa otra oportunidad, entonces tu confianza empieza a subir. Y así consecutivamente. Llega un punto que tú maduras y que tú entiendes el concepto desde otra perspectiva y entonces no importa lo que pase, ya tú sabes que es el mismo principio y puedes vencer cualquier cosa. Así que, si tú necesitas saber cómo vencer el miedo, empieza a vencer ahora las primeras circunstancias que tú tienes, vence el miedo, porque esa va a ser tu primera batalla para tú poder aprender e ir para la próxima. No sé si esto contestó tu pregunta de alguna forma. Probablemente con el primer oso tuvo algo de miedo y tuvo que escoger o dejo que mate o pierdo o hacemos algo al respecto. ¿Ves? ¿Qué hacemos en estas circunstancias? Ahora bien, vamos a hablar otras limitaciones. Ese es el miedo y voy a ir para atrás al final y voy a cerrar con algo en el Nuevo Testamento que habla del miedo. Porque el miedo es probablemente la primera limitación que tú vas a experimentar. Pero hay más limitaciones, como ya ahorita hablamos, como la vergüenza puede limitar. Pero vamos a entrarle a otras limitaciones. ¿Qué es una limitación? Una limitación es probablemente algo algo que tú crees, alguna información que tú crees que te limita a hacer algo. Sea lo que sea lo difícil que sea lo que sea imposible, como en el caso que vimos en la historia de David, había una información aquí en la mente de David. Una de las cosas que yo me di cuenta es que cuando David llega al campamento y él ve todo lo que está pasando, una de las cosas que vio es que todo el mundo tenía miedo. Él vio lo que todos habían estado viendo por 40 días. Él se presentó con la misma información. Tipo grande, tipo fuerte, esto está difícil,
Pero por alguna razón, lo que el gigante decía por la tarde y por la noche. Probablemente por la tarde y por la noche habían cosas que el gigante estaba diciendo. Pero a David, esa información que se le lanzaba a él, esa información que se le presentaba a su mente, le pasaba por el lado. Era como si dice, a mí las palabras me repalan. Es como si esa información le pasaba por un lado y esa información no llegaba a su mente. Él no experimentó miedo de acuerdo a esta escritura. Él no experimentó miedo porque él tenía una forma de pensar que era por encima de la que todo el mundo tenía allí. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Aquí puedes pensar cuál era. Miedo a fracasar, a no pelear, no vencer. Nosotros teníamos miedo a no vencer a Goliat. Esa es una observación, sí, pero hay algo más profundo que él entendía. ¿Qué ustedes creen que era? ¿En qué? Ajá, está en el punto. No era que el fe que lo iba a librar a él. Él tenía fe en un principio. Si Dios está con él, este tipo no está peleando conmigo, está peleando con Dios. Pero los otros no tenían eso. Nadie entendía ese principio, pero él lo entendía. So, ¿qué te puede limitar a ti? Un entendimiento. Todo el mundo por ahí, a algo que tú quieras hacer, o a un proyecto, o a hacer algo para Dios, o lo que sea que Dios ha puesto ya en ti para tú hacer, lo único que te puede limitar es un entendimiento de algo. So, David entendía algo. Cuando tú ves en su interacción con el gigante, él estaba mucho más adelantado. Él estaba entendiendo algo en el mundo no invisible que estaba ocurriendo. Al él entender lo que ocurría en el mundo invisible, entonces él se manejaba en el mundo visible diferente. So, ¿qué te puede a ti limitar? Lo que te puede limitar a ti es que tú no tengas un conocimiento que a lo mejor otro sí tiene. Lo que te puede limitar a ti es que tú creas una mentira, que tú creas que algo malo te va a pasar, que tú creas que algo no te va, que te va a fallar, que tú creas que te vas a avergonzar. Cuando él estaba entendiendo algo, un entendimiento, él podía enfrentar cualquier palabra que se tirara sobre él, cualquier información que viniera sobre él, y él podía, así mismo entraba y así mismo salía y no lo movía. So, ¿qué te puede limitar a ti? Un conocimiento que tengas en tu mente. ¿Qué conocimiento nos puede? Vamos a tratar de buscar ejemplos. Mientras estaba pensando todo esto, yo estaba tratando de buscar ejemplos culturales de conocimiento que se pasan de cultura en cultura. Podemos hablar de algunos religiosos que la iglesia dice, pero vamos a hablar de vamos a empezar un poco con cosas culturales. Hay un dicho, y esto es un pensamiento, y vamos a ir construyendo sobre esto. Hay un dicho que dice, palo que nace virado, nunca se endereza. ¿Alguien ha escuchado esto? Mira esto, por cultura, hay un conocimiento que dice, palo que nace virado, jamás se endereza. Lo hemos escuchado todo porque en algún momento, cuando esto se dijo, alguien se presentó una información, vio que había un problema y dijo, esto ya está liquidado, esto ya está mal, nunca se va a corregir. Si tú crees eso, entonces cuando tú veas una circunstancia o un mal que está ocurriendo, vas a decir, eso que está pasando ya es así, esta persona ya es así, nosotros nunca vamos a poder crecer, el único que puede tener mucho dinero es el blanquito, los millonarios son así, nosotros nacimos pobres, pobres nos quedamos,
Porque ya ese conocimiento te limita. Porque tú piensas que todo lo que ya está virado no se puede enderezar. Incluso hay personas que dicen, pues yo soy así, yo no puedo cambiar. ¿Qué está haciendo ese conocimiento? Ese conocimiento te está diciendo, mira, ya yo soy de una manera, toda la vida la estoy haciendo de esta manera, yo no puedo cambiar. Mi papá toda la vida fue de esta manera, él no puede cambiar, yo soy así, yo no puedo cambiar. Imagínate si tú has creído algo desde que tú naciste hasta ahora. Y si eso es lo que tú crees, que una vez que ya esto es así y no se cambia, tú no vas a poder cambiar y no vas a poder ver algo desde otra perspectiva. Y cuando tú no ves algo desde otra perspectiva, pues entonces los resultados nunca los vas a ver. Tú quieras moverte de donde tú estás para otro momento, pero si hay algo que te está limitando, por más que te empujen, lo que te está limitando te va a impedir accesar eso. Porque lo que te está limitando es un conocimiento. Esta parte nos pasa a todos. Y yo creo que debemos hacer mejor. Vamos a dar este ejemplo. Vamos a suponer que tú estás haciendo un trabajo, un proyecto en tu casa. Estás construyendo un shed. Estás ayudando a tu papá. Y tu papá ya sabe cómo poner la madera aquí, cómo usar el taladro. La metemos así, ponemos el tornillo. Y entonces tú no sabías cómo hacer algo y de momento tú cometes un error que atrasa todo el proyecto. Ahora tenemos que sacar esta madera, ponerle esta madera para atrás, perdemos todo este tiempo y tu padre cometió este problema y dice, oye, pero tú no eres tonto, tú no ves que estamos haciendo esto de esta forma. Y eso lo hemos visto muchas veces. Y a lo mejor lo has hecho tú también. Oye, pero tú no eres tonto, ¿no ves lo que tú estás haciendo? ¿Qué ocurrió aquí? El padre maldijo el hijo. El padre maldijo al hijo porque le dijo, tú eres tonto. ¿Tú no ves que el hijo mira lo que está pasando y dice, ay, es verdad, yo soy tonto? Eso se queda marcado en tu subconsciente. Y cuando se presenta una oportunidad que tú piensas que cuando vas a pelear esa batalla o esa oportunidad, que solamente un inteligente lo puede lograr, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Ah, es que yo no puedo porque yo soy tonto. Ah, yo no puedo porque yo no puedo leer bien. Ah, yo no puedo porque yo no fui a la escuela. Ah, yo no puedo porque eso es para la gente inteligente. Ah, yo no puedo enseñar como tal persona enseña. Ah, yo no puedo predicar como tal persona predica porque yo no soy inteligente, que es lo mismo que decir no soy tonto. Si alguna vez tú has dicho eso, hay un conocimiento en ti que te está limitando. Esas son cosas culturales que limitan. ¿Qué otras cosas? Vamos a seguir para adelante. Vamos a dar un ejemplo. Hemos mencionado algunos pequeños ejemplos, me gustaría dar más, pero el tiempo me amerita. ¿Qué cosas nos limitan? Pensamientos nos limitan. ¿Cómo pensamos de nosotros nos limitan? Cuando tú no sabes bien lo que hay en ti o quién tú eres, es bien fácil tener miedo a pasar una vergüenza. Cuando tú no sabes, cuando tú no estás claro quién tú eres, ¿qué cosas nos limitan? Mencionamos, el miedo nos limita. Alguien aquí en la clase dijo la vergüenza o el miedo a la vergüenza. Incluso alguien lo relacionó todo como si fuese lo mismo. O pena, que fue lo que usaron. Las cosas es uno de los principios que nos limitan. Lo que tú entiendes, la información que tú tienes, lo que tú crees, te limita. La información que tú tienes te limita. Lo que tú crees de ti mismo te limita. ¿Qué debes hacer? Ampliar tu entendimiento. Ampliar tu entendimiento de cómo las cosas ocurren.
David bien claro sabía que lo que ocurría en el mundo espiritual se manifestaba en el mundo natural. So, a lo mejor tú tienes que aprender un poquito de qué es lo que ocurre aquí. A lo mejor deberíamos entender algunos principios para que entonces cuando venga la circunstancia podamos vencer, podamos usar los principios, las herramientas. ¿Verdad? En el cristianismo siempre se dice que la palabra es ¿qué? La espada. ¿Por qué la palabra es la espada? El conocimiento de esto que está aquí te puede a ti ayudar ante cualquier circunstancia en la vida, cuando tú entiendes lo que dice aquí, cuando tú puedes entender. Importante, ¿qué cosas te limitan? Mira, yo te voy a tener que decir algunas porque no tenemos tiempo para poder ir a estudiar cada una, pero lo voy a resumir. Y después a lo mejor en otro episodio puedo elaborar un poquito más. Pero ¿qué cosas te limitan? Mira, el miedo, la vergüenza, te limita. Lo que tú entiendes, fortalezas que tú tienes, formas de pensar que tú tienes toda la vida, te limitan. Cuando tú tienes miedo a que algo malo va a pasar, te limita. Cuando tú no entiendes honra, te limita. Cuando no eres agradecido, te limita. Cuando tú no entiendes algo, te limita. So, ¿qué formas de pensar ahora mismo están teniendo efecto en tu vida? Pues sencillo, mira tu vida cómo está, mira alrededor de ti cómo está, y vas a ver que en el mundo que no se ve, hay fortalezas, miedo o algo que te hace actuar como tú estás actuando. Y si miras alrededor de ti y analizas en qué posición tú estás y miras hacia dónde tú vas, es probablemente que ahora mismo hay cosas que te están limitando que tú tienes que cambiar, deshacer, para poder moverte a donde tú quisieras estar. ¿Me entienden? Es lo que estoy tratando de decir. So, si lo que tú ahora mismo, la información que tú tienes ahora mismo, te tiene limitado, en otras palabras, lo voy a decir de otra forma. Si lo que tú sabes ahora mismo te tiene limitado, quiere decir que es tiempo de aprender algo. So, ¿qué te limita? Puede ser tu fuente de aprendizaje, tu fuente de enseñanza, donde tú estás aprendiendo, de dónde tú estás sacando la información. Puede ser que culturalmente se te enseñó algo en cada área de tu vida y culturalmente se fue pasando de generación en generación una forma de pensar pobre que no trae éxito, maybe. Maybe no has dedicado tiempo, no has invertido en ti para aprender. Maybe no sabes algo que otra persona sabe, que otra persona comienza a hacer y le da éxito. Y la razón por la que otra persona está experimentando éxito y tú no es porque esa otra persona aprendió algo. Esa persona entiende algo que tú no entiendes. So hay que saber dónde estamos, para dónde vamos. Número 1, si tú eres honesto contigo mismo y donde tú estás no es exactamente donde Dios quiere y hay otro sitio que te quiere llevar, pues estamos bien, estamos reconociendo algo, que tenemos que ir a otro sitio. Pero donde tú estás, tú tienes que poder reconocer y valorar lo que tú tienes donde tú estás. Porque donde tú estás, ¿cómo explico esto? Para poder ir a donde Dios te quiere llevar, donde tú estás, tienes que poder pasar la prueba donde tú estás. Porque donde tú estás va a determinar hacia dónde vas. Me explico. David
antes de enfrentar a Goliat, enfrentó dos circunstancias difíciles. ¿Me entiendes por dónde voy? David, ¿en dónde estaba? Pastoreando ovejas. Pastoreando ovejas, tú apestabas ovejas, vivías mientras frío y calor, tenías un trabajo. David no necesariamente estaba donde Dios lo había llamado a hacer, que era ¿qué? Ser rey. ¿Se acuerdan la historia de David? Pero donde estaba, aunque no era donde Dios le dijo que iba a estar todavía, donde él estaba, él lo trabajó al 100% y dio el 100%. Y donde él estaba, él venció circunstancias. Y porque venció circunstancias, cuando se presentó esta otra circunstancia, la venció. La historia dice después que David hizo eso, no volvió más para la tierra de su padre. Lo que él hizo fue tan grande que fue de un lugar a otro. Así que, hacia donde Dios te está enviando, ¿qué cosas te limitan? Una de las cosas importantes que debemos entender es que hay algo dentro de nosotros que tenemos que valorar y entender. Y hay algo donde Dios nos ha enviado a hacer. Y cuando tú entiendes las cosas que te limitan, tú puedes ir removiéndolas para entonces moverte a las cosas que no te limitan. Es importante, las cosas que te pueden limitar es desde dónde estás encontrando la fuente de tu conocimiento. Si lo que está, tu fuente de conocimiento es TikTok, Facebook y películas, pues entonces esa fuente de conocimiento probablemente no va a aportar mucho a ti, no te va a elevar tu conocimiento, tu entendimiento. A lo mejor cosas que te limitan puede ser que no tienes un maestro. Nosotros necesitamos un maestro. Puede ser cosas que te limitan que no tienes un padre. Cuando estamos creciendo con carencia porque nos falta conocimiento, esas cosas nos limitan. Pero si tú logras conseguir y tienes ahora mismo la capacidad de tú poder absorber y buscar tu información, maybe cosas que te limitan están de acuerdo a la información que tú has sido expuesto. Porque así como el hombre piensa, así es. El pensamiento ocurre en el lugar donde no se ve, pero lo que tú eres sí se ve. Si tú puedes subir tu conocimiento, tú vas a cambiar lo que tú eres. Y algo que te puede limitar es en dónde estás recibiendo tu conocimiento. Hay cosas que nos limitan. Si tú quieres remover las cosas que nos limitan, tienes que buscar una fuente de conocimiento que amplíe tu conocimiento, para que entonces lo que tú seas aquí en el mundo visible, sea algo diferente. Tienes que buscar a alguien. Por eso tú estás aquí en este discipulado, para que entonces tú puedas ampliar el nivel de conocimiento y entonces puedas manejarte en otro. Tienes que buscar una fuente de conocimiento que constantemente amplíe tu conocimiento. Así que te puede limitar donde estás recibiendo la oferta. Te puede limitar en la religión que persigues. Te puede limitar la cultura que está y la información que está alrededor de tu cultura. Te puede limitar lo que tu gobierno está enseñando. Te puede limitar lo que tus padres te han enseñado. Te puede limitar las experiencias que tú tienes, y cuando vives la experiencia tomas por poco lo que hay en ti y te lo crees. Te puede limitar. Tu autoestima te puede limitar. No valorarte te puede limitar. Lo que la gente alrededor de ti te diga te puede limitar. Con las personas que tú andan y ves lo que ellos hacen te puede limitar. Así que tú decides si tú quieres límites en tu vida o no. Aquí estoy desbordando herramientas que te pueden a ti alcanzar el próximo nivel. Pero no te sientas mal donde estás, porque donde estás es valioso y dentro de ti ya hay algo valioso. El problema es que a lo mejor tú no lo sabes. El problema es que a lo mejor te dijeron, palo que nace virado, nunca se endereza, y te lo creíste.
Posiblemente tú ves imposible que tú puedas experimentar éxito en cualquier área de la vida, pero es porque tú has creído que tú no puedes. Posiblemente tienes miedo a lo que está pasando en el gobierno hoy en día porque hay un conocimiento que tú no estás entendiendo. Acuérdate que algo está ocurriendo aquí, en el no visible, que se manifiesta en lo visible. Así que está en ti si quieres permitir estas limitaciones. Y yo te recomiendo que mires este discipulado, vuelvas y lo veas si lo tienes que ver y consigas un maestro que te pueda ayudar. La vida, si tú miras y tomas por ejemplo lo natural, y lo voy a cerrar ya, la vida es más simple y más profunda de lo que te imaginas, pero en la simplicidad hay mucho. Así como cuando somos niños necesitamos un padre que nos guíe, nos enseñe a vivir, nos corrija y nos diga, así mismo lo necesitamos en muchas áreas de la vida. Y si tú entiendes esto, entonces tú buscas, valora, agradece, aprecia a un maestro, a un buen maestro. ¿Y a quién tenemos nosotros? Si no tienes a nadie, tenemos a Jesús. Así que vamos, mantente aquí, sigue exponiéndote a buena información para que nada te limite.